Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de escuela dominical. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Le doy la bienvenida a todos ustedes, a los amigos y hermanos que ven estas lecciones. Estamos estudiando en esta ocasión las 7 copas, este capítulo del libro de Apocalipsis. Estamos ya avanzando. Nuestro libro de estudio se llama Apocalipsis, el estudio se llama El Señor Reina y estamos en la sección de las 7 copas. Y ahora vamos a estudiar una copa más en esta lección. Ya hemos visto dos y en esta lección vamos a ver una más. Vamos a estudiarla. Clase del 30 de junio de 2024. Les recuerdo, hermanos, que estamos estudiando la gran tribulación, este periodo de 3 años y medio, y ya con las copas nos estamos acercando cada vez más al, a la venida del Señor Jesucristo. Antes de comenzar con nuestro contenido del día de hoy, primero con este recordatorio que nunca se nos olvide que estamos estudiando la gran tribulación hace ya bastantes capítulos. Vamos a orar para que Dios nos acompañe en esta clase. Señor, voy en oración a usted en este momento, dándole las gracias porque nos permite estudiar su palabra, enriquecernos y permitirnos eh, escudriñarla y aprender cada día más de usted. Sea usted con esta clase, Señor, para que podamos enriquecer nuestras vidas, aprender más de usted y comportarnos como usted lo quiere y que podamos dar testimonio de su palabra en todo lugar. Gracias por estas cosas, dejo esta clase en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos estudiando la gran tribulación, como les hablé recién. Bueno, hemos estado estudiando los sellos, estudiamos las trompetas, pasamos por los personajes, si lo recuerdan, y ahora estamos estudiando las copas, que también son 7, al igual que las trompetas. Hemos hecho en varias lecciones comparaciones justo entre las trompetas y las copas y los sellos. Así que aquí vamos a hacer una nueva entrega de estas eh, de esta información que nos está entregando Dios, de lo que está ocurriendo en la gran tribulación, a diferencia de las demás, que hemos tratado de dejar en claro en las lecciones anteriores, es que las copas nos están mostrando lo que está ocurriendo casi acá en el último tramo de la gran tribulación, ya acercándonos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos está pasando en el mismo tiempo o espacio temporal dentro de estos 3 años y medio de las trompetas, por ejemplo. Así que eso sí lo hemos dejado en claro. No es un 1 a 1, trompeta 1, copa 1, a 2 con trompeta 2 como en algún otro lugar se podría enseñar. Aquí lo que estamos viendo es que tanto todas las copas son juicios de Dios. Este derramamiento de estas copas está ocurriendo en el final de los 3 años y medio, justo antes de que venga Cristo y justo antes aquí muy bien en una de las trompetas se describe ya el fin del gobierno del anticristo y el falso profeta y el dragón las dos bestias junto con el falso profeta. Así que se estarían terminando en en este momento, este capítulo que estamos leyendo. Así que vamos con ello. Las 7 copas, como darle continuidad a lo que estamos estudiando. Estamos todavía en las primeras copas que tienen relación con el daño que van a recibir los hombres, los hombres, en específicamente los que adoran a la bestia, se marcan y tienen la imagen o el número de ella, la marca, el número o el nombre de él. Ya pasamos por la úlcera maligna y pestilente, donde pudimos revisar cosas muy interesantes respecto a eso.
La anterior se trató del mar convertido en sangre y hoy vamos a hablar sobre los ríos y fuentes de las aguas convertidas en sangre que encontramos en el capítulo 16. Aquí lo invito a que vayamos y le demos lectura. Se me avanzó. Capítulo 16. Capítulo 16 de Apocalipsis. 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y se volvió a apretar aquí. Y volví, quedé en el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su trono se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces ese es el capítulo 16. Estamos estudiando las 7 copas y ya hemos visto 2. Y vamos a ver una tercera. La tercera copa, versículo 4 al 7 del capítulo 16. Vamos a leer 4 al 7 otra vez. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. Entonces vemos en el capítulo 16, versículo 4, que la tercera copa se trata de el derramamiento de esta copa es sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que se convierten en sangre. Entonces ahora ya adicional al mar son los ríos y toda la fuente de agua, o sea, fuente de agua que uno puede beber, ya estamos viendo agua como disponible para el consumo, ya. A toda fuente de agua y toda forma de agua, que es una fuente de origen de agua, se convierte en sangre. O sea, no hay alternativa de creación de agua en el mundo después de esta copa que no sea sangre. Similitud hay, obviamente, aquí ya más directa que con la anterior, con la plaga de Egipto, con la primera plaga de Egipto. Éxodo 7. Éxodo 7. Vamos por acá. Éxodo 7. Aquí está. Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Entonces, similitud hay con lo de Apocalipsis 16, la tercera copa. En primer lugar, vemos aquí que el corazón de Faraón está endurecido. El corazón de Faraón está endurecido. El corazón de los hombres, en este caso, está endurecido en la gran tribulación. No hay sentir, no hay sentimiento. Tanto de los líderes, sobre todo el que está gobernando, y sus reyes, que están patrocinando el gobierno de Cristo, está endurecido. O sea, sobre un corazón endurecido es que ocurre también en la gran tribulación, o va a ocurrir en la gran tribulación, que los ríos se conviertan en sangre. Dice, el corazón está endurecido para que mi pueblo me sirva en el desierto. Dice acá, deja ir a mi pueblo, dice el versículo 16, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora
no has querido oír. Recuerden que hay un remanente en el desierto del pueblo de Israel en este momento de la gran tribulación. Están huyéndose ya, probablemente ya a la altura de esta copa ya están allá. Se convertirá en sangre, le dice aquí, así ha dicho Jehová. El río se convertirá en sangre, lo mismo de Apocalipsis 16. Los peces que hay en el río morirán. Acá también murió todo lo del río. En el Apocalipsis 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Así que todo lo que está ser vivo en el río morirá. Así como murieron todo ser vivo del mar, también ocurrirá lo mismo en los ríos. Como al ser sangre dice, hederá el río. No lo encontramos en Apocalipsis 16, esta frase que estoy leyendo acá, pero hay una similitud. El hecho de que esté el río en sangre, los ríos en sangre, es igual a la primera plaga de Egipto, y el hecho de que sea sangre es hederá, porque es sangre, no es un pigmento, no es como lo vimos en la lección anterior, no es una toxina, no es un sedimento, no, se va a convertir en sangre. Y la sangre, luego de un tiempo, tiene un olor, donde acá dice que los egipcios tuvieron asco de eso, van a tener asco de lo que va a ocurrir. Es sobre las aguas, arroyos, estanques, depósitos de agua, sobre todo eso se convirtió en sangre. Y eso es lo que acá dice en Apocalipsis 16, fuentes de aguas, fuentes de las aguas. Y no leemos versículo 25 de capítulo 7, donde dice, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Dice, se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Hay un tema con los números, digamos. Número 7. Representa los 7 años. Los 7 días en este caso. Se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces todas las plagas de Egipto tienen relación, o es un cuadro de lo que en la gran tribulación está ocurriendo. O nos está mostrando Dios a través de la misma Biblia el cómo va a ser, porque aquí solamente el versículo 4 nos relata que los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Pero ¿qué implica eso que se convierte en sangre en un río? Tenemos una descripción, un detalle de cómo fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, la plaga proveniente del mismo origen, Dios, por medio de Moisés, de esta plaga, en este caso de Egipto, lo estamos viendo, ahí nos muestra el detalle o el desglose de qué ocurre cuando un río se convierte en sangre. Mueren los peces, va a haber olor, y cuando aquí habla de fuentes, ¿qué fuentes? El detalle lo tenemos en Éxodo 7, 14, 24, o sea, todo, arroyos, estanques, depósitos de agua, todo lo que... ¿Por qué? Porque Dios está castigando al hombre en este caso. Está derramando su copa sobre el hombre. Recuerden que, el daño lo están recibiendo los hombres en estas primeras 3, hasta las 4. Estas plagas, estas copas, la están recibiendo los hombres el daño. Y después, la siguiente la recibe específicamente la bestia, las últimas 3. Se cumplieron los 7 días después de que Jehová hirió el río. ¿Qué más encontramos? El versículo 5 de Apocalipsis 16 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Hay un ángel, este primer ángel que aparece acá, declara,
en el versículo 5, que todo esto que está ocurriendo, tanto las llagas, la úlcera, perdón, el mar sangre, el río sangre, es justo. Porque imagínense que aquí estamos pasando de un planeta que se ve puro mar, mucho mar, azul completo, a un mundo que está viendo rojo, rojo por todos lados. Y es sangre. O sea, imagínense que todo el mar es sangre, todo el río es sangre. Y un ángel dice, luego de esto, que todo esto que está ocurriendo es justo. Dice, porque es el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios, con esto que está derramando esta copa sobre los hombres, el daño que están haciendo los hombres de este periodo de la gran tribulación, que son los que como dice el versículo 2, son los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen, ¿no? Estos hombres tienen retribución justa. Versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dios le está dando a beber sangre a estas personas. Sangre por sangre, lo que está haciendo Dios. Ahí vamos a tocar otro tema en un poquito rato más. Sangre por sangre es la retribución justa. Dios necesita para redimir, para expiar el final de los finales, digo que viene Cristo pronto. Se está preparando todo para ese momento, pero tiene que haber sangre por sangre, pues estas personas lo merecen. Ellos, estas personas que están recibiendo este daño, son los impíos que tanto consintieron la muerte de los santos, los que están muriendo decapitados, que murieron ya, al parecer, parece que a este punto ya murieron todos, lo habla como que ya ocurrieron, porque ellos derramaron la sangre de los santos, y bueno, ya estudiamos los grupos de santos, esto está refiriéndose a los santos que, los mismos de capítulo 6, los mismos que vimos después en capítulo 15, que son los que están pidiendo vengar su muerte, los que estaban sobre el mar de vidrio, son los de Apocalipsis 20 que los murieron decapitados. Estos impíos o consintieron adorando a la bestia esas muertes, o también fueron parte de eso. Lo merecen porque Dios está aquí ya dañando y dando la retribución justa a estas personas. Lo merecen, dice aquí en el versículo 6 este ángel. Y le está dando de beber sangre. Sangre por sangre está dando. Derramaron sangre, le está dando sangre. Este pasaje no trata de todos los impíos, recuerden, de la historia, de todos los pecadores, no se trata de eso. Son únicos y específicamente los de la gran tribulación, son los de los que adoran a la bestia y se marcan, siempre sobre ellos. Aquí hay más detalles de lo que vimos capítulos atrás, los que del ángel, que uno de los ángeles que tuvimos en capítulo 14, que indica, dice, hay de estos que van a recibir esta retribución, la retribución de los que se marcan, va a ser esta, y aquí es parte más de los detalles. En el 9 dice, capítulo 14, 9, no está aquí en la punta, pero 14, 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Las dos cosas van a recibir el cáliz de su ira y después van a ser atormentados en el lago de fuego. Este derramamiento del cáliz de la ira de Dios son las copas y se culmina con la séptima copa, que es ya el hecho está. La ira, el derramamiento de la ira de Dios se va a materializar con la segunda venida de él, cuando él pise el lagar, lo que también estudiamos en el capítulo anterior. Todo va junto.
todo esto, esta preparación, el daño que está sufriendo el hombre, la bestia, y el pisar el lagar, que es lo último, es la segunda venida del Señor Jesucristo, es el derramamiento del cáliz de la ira de Dios. ¿Cierto? Lo merecen. Entonces, no son todos, siendo el punto de acá ahora del apunte, no son todos, son específicamente estos del periodo de la gran tribulación que se marcaron y que adoran a la bestia. El hecho, ¿verdad? Que sea sangre, que vamos a ver algo muy interesante. Sangre, en este periodo específico de la gran tribulación, la sangre está representando la justa retribución que tienen que recibir estas personas. La sangre en la Biblia, antes de la gran tribulación, bueno, la sangre representa el precio también que Cristo pagó por nosotros. La sangre tiene un significado de sufrimiento y de la muerte que padeció el Señor Jesucristo. Entonces, también al mismo tiempo Dios prohibió al hombre comer la sangre antes de la ley, en la ley y aún después, bajo el Nuevo Testamento. Y aquí a ellos le está dando a beber sangre. Entonces, obviamente en el cuadro de Egipto vemos que ellos no querían beberla porque no se puede. Entonces lo que hacían era buscaban alternativas en Egipto. Aquí no va a haber alternativas en la gran tribulación, como lo tuvieron en Egipto. Acá no va a haber alternativas. Porque vemos que antes ya todo el mar era sangre y ahora todas las fuentes se convierten en sangre. Y porque ya se está preparando para la cuarta que es un daño tremendo que van a sufrir los hombres. Porque Dios está preparando este lugar, la tierra, para pisar el lagar. El Señor Jesucristo viene a destruir todas estas personas que están aquí. Entonces, ¿y por qué este tema con la sangre? Dios apartó la sangre para representar la vida, el alma, derramada hasta la muerte para la expiación del pecado, para la redención del pecador. En este caso, la restauración de Israel, la restauración de la tierra, porque viene una tierra nueva luego del milenio, pero para restaurar todo, Dios está transformando todo esto en sangre, porque cuando pise el lagar, va a haber más sangre aún. Cuando dice el versículo 20 del capítulo 14, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, recuerdan. Entonces sin sangre no hay redención, no hay un nuevo periodo, no hay de eso. Dios está en este momento preparando el terreno para pisar el lagar. Va a ser un derramamiento de sangre inmenso. Y más encima el mundo, los mares, los ríos, van a ser sangre también. O sea, va a ser algo que la mente humana yo creo que no puede mencionar. Algo interesante sobre la sangre tiene relación, como lo dije hace un rato, tiene relación con la obra de expiación y redención de Cristo. Sin embargo, distinto a todo esto, la sangre de Cristo, a diferencia de todas estas cosas que está ocurriendo, la sangre de Cristo es sangre inocente. No es, y es un término que está en la Biblia, que no aparece mucho, pero es de suma importancia, sobre todo para nosotros cristianos, seguidores de Cristo, y sobre todo como una aplicación personal para a otros, decirle. Porque esta historia es terrible, es tremenda. Todo es sangre, el mundo se está preparando para ver derramamientos de sangre. Más adelante vamos a ver aquí que
la bestia y el falso profeta se quieren preparar por una batalla, pero lo que va a ocurrir es lo de que leí recién del versículo 14, va a pisar en la cara y más sangre de la que había. Todo muy sanguinario, por llamarlo de una forma. Pero al mismo tiempo el ángel, en el versículo 6 del capítulo 6, dice que todo esto ellos lo merecen. Y es justo, decía el versículo 5, porque Dios es justo. O sea, la característica de Dios es justo, está presente en el versículo 5. Todo esto es por justicia. El versículo 6, además que esto lo merecen estas personas. Pero lo distinto con la sangre que derramó Cristo es que Él no lo merecía a los humanos. Pero para Dios fue justo. Entonces todos los temas con sangre para Dios son justos y es merecido. Porque tiene que ocurrir para que Dios pueda restaurar, redimir, expiar, hacer todo de nuevo. Y así ocurría en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como en los Evangelios, vamos a ir leyendo. Lo único distinto acá, que el derramamiento de sangre de Cristo, Él no lo merecía por quién es, pero al mismo tiempo era necesario para que Dios pudiese restaurar la relación del hombre con Dios. Y la sangre de Cristo, ¿no?, es inocente. Y el término lo vamos a encontrar en varios pasajes. Mateo 27. Mateo 27 del 1 al 8. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Interesante. Con la plata que se le dio a Judas por entregar a Cristo, ese lugar que compraron los religiosos de la época se llama campo de sangre. ¿Quién usa en este pasaje la frase sangre inocente? ¿Quién la usa? ¿Los religiosos de acá o quién? Es Judas. Judas es quien usa la frase. ¿Y sobre quién se está refiriendo? Sobre Cristo, sobre el anterior, el primer pasaje. Venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús. Entonces Judas, dice el 3, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Jesús. Entonces Judas, una referencia directa cuando habla de sangre inocente, es Jesús. Hebreos 9:11. Vamos a leer del 11 al 22. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿por qué la sangre de Cristo es inocente? Me pregunto también para que reflexione usted mientras mira esto. ¿Por qué es importante que lo que sea para nuestra salvación? ¿Por qué es importante que lo sea esto para la salvación de nuestros pecados? La primera pregunta, ¿por qué la sangre de Cristo es sangre inocente? Por lo que leemos acá, porque Cristo es el mediador del nuevo pacto, porque intervino con su muerte para redimir nuestras transgresiones. Él no tenía por qué serlo, o sea, Él se entregó a sí mismo, porque Él es el sumo sacerdote, porque Él, por sobre toda la cabeza, el, es el quien se entregó en reemplazo de los sacrificios que eran para redimir pecados en el Antiguo Testamento. Él se entregó para santificar y purificarnos a través de eso que hizo. Entonces, por eso el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Por qué es sangre inocente? Porque Él se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Y por qué es importante que lo sea para nuestra salvación? Porque, versículo 22, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Relevante para lo que estamos estudiando también ahora, porque Cristo derramó la sangre, su sangre. Y en la gran tribulación, quienes se marcan o quienes adoran a la bestia, van a pagar sangre con sangre. Ellos derramaron sangre de personas, porque en ese tiempo se va a estar derramando la sangre de los santos de la gran tribulación. Y Dios les va a pagar con sangre a ellos. Les va a dar a beber sangre, pues lo merecen, dice el versículo. Y después va a venir en su segunda venida con toda la ira y va a pisar el lagar y va a haber derramamiento de sangre. Porque sin sangre no hay remisión o no hay nuevas cosas, no hay nada. Lo distinto de la gran tribulación es que las personas que murieron decapitadas, ellos derramaron la sangre, pero también tienen que tener dos cosas: hacer ellos la obra y creer en el Señor Jesucristo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, como lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿por qué es importante lo que hizo Cristo? Porque si no hubiese existido este derramamiento de sangre, no se hace remisión. Primera de Samuel 19:5. Primer libro de Samuel, capítulo 19, 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás
contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Aquí Saúl quiere matar a David en esto, pero aquí se está usando la palabra sangre inocente. ¿Y de quién es la sangre inocente de este pasaje? De David. Y David, hemos estudiado, es un cuadro de Cristo. Cuadro de Cristo. Deuteronomio 19. Acá el libro de Deuteronomio 19. 19.1. 19.1. Cuando Jehová tu Dios, del 1 al 13, destruye las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecida, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separará 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad, y que no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, y los echare y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte y muriere, y se huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. En estos pasajes está hablando de las ciudades de refugio para quienes mataban a alguien, pero lo hacían sin intención. Pero no podían vivir junto con otros, tenían que vivir en otros lados, fuera. ¿Y en cuáles versículos se encuentra la frase sangre inocente? ¿En cuáles versículos? Lo encontramos casi al final, en el versículo 13. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Y lo encontramos también en los versículos en el 10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Si leemos del 10 al 13 nuevamente, tratemos de responder la pregunta: ¿qué interés tiene Dios con Israel en cuanto a la sangre inocente? Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, y lo acechare, se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, y se huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador que él hace.
de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Qué interés tiene Dios con Israel en cuanto a la sangre inocente? En este caso, Dios está limpiando la sangre inocente de, del pueblo. Ese es el interés que tiene. Que la sangre inocente, lamentablemente aquí en estos casos, quita el hecho que se vayan a otras ciudades de refugio estos, pero los que lo hicieron con intención eran vengados, pero los que lamentablemente mataron a alguien por error, por sin querer, o lo que está ocurriendo acá, es un homicida involuntariamente, de otra manera, y mataron a esta sangre inocente, estas personas, se les refiere así, eh, los limpiaba de Israel. Y Dios está limpiando a Israel. O sea, el fin de la sangre inocente, aquí en este caso con Israel, es limpiar el pueblo. Es limpiar, limpiar. Deuteronomio 21, 1, 19, ahí tenemos algo más explícito también. Otra mención, 21, 21. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan. Y para bendecir en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos, se decidirá toda disputa y toda ofensa. Todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado muerto, lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual le redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Podemos seguir hasta el 19. A ver, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomare de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare y la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Hasta ahí. Nos vamos a quedar con los primeros, del 1 al 9, porque ahí está, ellos indican cómo limpiar la sangre inocente del pueblo. Entonces, ¿cómo se limpiaba la tierra de la sangre inocente? Se hacía este procedimiento de ir a buscar las vacas de una becerra,
todo lo que está aquí, usted lo puede escribir en casa, en sus palabras, de eso se trata esta parte. Pero aquí viene lo importante, ¿a quién pertenecía la responsabilidad de limpiar la sangre inocente de la tierra, de lo que leímos? ¿A quién le correspondía? ¿A los líderes de Israel o al pueblo en general? ¿A quién? ¿A quién le correspondía? Desde que partimos la lectura de este pasaje, hace exclusiva referencia a que era a los ancianos y los jueces tenían esta responsabilidad. Los líderes tenían esta responsabilidad. En Deuteronomio 21:6 dice: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. ¿Qué debían hacer los ancianos de Israel sobre el animal ofrecido en sacrificio? Para limpiar la tierra de la sangre inocente, tenían que lavar sus manos. En Mateo 27, vemos a Pilato haciendo lo mismo con Jesús. Y ya vimos que Jesús, la sangre de Jesús era sangre inocente. Él se quiso limpiar de eso. Bueno, obviamente yo creo que Pilato desconocía el significado que tenía lavarse las manos con respecto a limpiar la sangre inocente de la tierra, respecto a la ley judía. Mateo 27, 19, 25. 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengan nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues obviamente Pilato no decía esto, pero sin duda él estaba pensando en él nomás, estaba pensando solamente en él, y va a tener un cargo poderoso en su contra en el día del juicio ante Dios, sin duda. Y también estas personas que declaran: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mismo caso para los de la gran tribulación. Todos estos que matan a los justos de la gran tribulación, a los santos de la gran tribulación, Dios le está haciendo pagar sangre con sangre, ¿no? Sea su sangre sobre ustedes, le está dando sangre, ¿no? Para que vean cómo va a operar Dios en la gran tribulación. Judas se sintió tan desesperado por querer librarse de la sangre inocente, como él lo fue plantear ahí con los fariseos, que botó la plata que le pagaron por la sangre en presencia de los fariseos y luego se mata. La nación en general y sus líderes rechazaron a Cristo. Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Dios había provisto una manera para que toda la nación tratara con la sangre inocente y alcanzara el perdón de Dios. En el Antiguo Testamento, como lo leímos en Deuteronomio. Hay un procedimiento. Y hasta hoy, todo individuo puede hallar el perdón de Dios a sus pecados a través de esta sangre inocente de Jesucristo hoy, que fue derramada por todos nosotros. Porque como dice Apocalipsis 16:5, todo lo que hace Dios, aunque nos parezca lo que nos parezca, tenemos que irnos a la Biblia, y todo lo que hace Dios es justo. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía:
Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. Porque aquí en este momento es el que eres, en este momento el que está haciendo esto, transformar el mar en sangre, los ríos en sangre, preparando el terreno para pisotear a estas personas, aplastarlas, estas personas. Es justo el que eres, el que está haciendo eso. Y el que eras, el que hizo que el derramamiento de sangre fuera mediante Cristo. Y que esa sangre inocente era para perdonar los pecados. Y que estas personas no aceptaron. Es más, las personas que aceptaban a Cristo en la gran tribulación como su Señor y Salvador, como Mesías, fueron decapitadas por estos mismos, o consintieron eso, o lo hicieron, o los entregaron para que los decapitaran. Merecen esto, porque esto es justo. Es justo lo que Cristo hizo en la cruz y es justo esto. Entonces, mientras estamos hoy aquí y esto no ocurre en la gran tribulación, falta tiempo, tiene que pasar varias cosas antes para llegar aquí, tenemos un procedimiento, así como en Deuteronomio lo tenían los sacerdotes, para limpiarse de la sangre inocente, sí lo tenemos hoy. Aceptando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, hoy. Versículo 7 de Apocalipsis 16. Otro ángel confirma la justicia de Dios y dice, también oí otro, que desde el altar decía, desde arriba, acuérdense dónde está Juan, contando todo esto. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Otro ángel, desde el tercer cielo, diciéndolo. Un ángel desde las aguas, otro ángel en el altar, confirmando tus juicios son verdaderos y justos. Todo esto que estamos leyendo acá en las copas, en todo lo que hemos leído, ¿no? Y lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz es y está siendo contado por justicia de Dios. Porque los juicios de Dios son verdaderos y justos. Estas personas van a merecer este castigo. Lo van a merecer por todo lo que hicieron. Cristo no merecía eso en la cruz. Era sangre inocente. Pero lo hizo porque era justo. Porque tenía que ser contado por justicia. Porque era la forma de limpiar. Ese derramamiento de sangre era la forma de limpiarnos. Y nosotros, hoy, todo individuo halle el perdón de sus pecados a través de eso. Esa sangre inocente derramada. Y eso, hermanos, vamos a llegar hasta acá para que reflexione en su casa a través de esto, haga reflexionar a otros. Tanta sangre que hemos visto acá, pero es con un propósito en el que Dios está haciendo todo esto. Y lo que va a hacer también. Pero hoy tiene un propósito. Y ese propósito es que usted deposite su fe y todo su ser lo disponga para la obra del Señor Jesucristo y ponga su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, que lo hizo para limpiarle de los pecados y ponerse a cuenta con Dios. Hoy es ese día, hermano. Gracias, hermanos, por llegar hasta acá. Ya vamos a terminar y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta lección. Gracias, Señor, le damos por este momento de estudio, Señor. Sea usted con todos los hermanos y amigos que vieron esta lección y también con nuestra iglesia, Señor. Sea usted ayudándonos, enriqueciéndonos cada día más hasta que usted decida venir, Señor, por nuestra iglesia, por nosotros, Señor. Lo esperamos, lo anhelamos. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Gracias por esta clase que se pudo desarrollar, Señor. Le pido por todas estas cosas, Señor, y por esta semana que se nos viene.
para su protección, ayuda y apoyo como siempre, pidiendo por todas las necesidades que tiene la iglesia y los hermanos de la iglesia, y sea usted escuchándonos como siempre lo hace. Señor, gracias por todo, Señor, por lo bueno, por lo malo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eso, hermano, nos vemos en la próxima clase, próximo domingo. Un abrazo, si Dios lo permite. Chao.